Señores y señoritas, en esta gran circunstancia voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo de 5 emblemas. Ya se han realizado, como ustedes saben, varios talleres durante el mes de febrero. Esta vez nos corresponde presentar a Pablo Varas Pérez, profesor de Historia, más de 8 años de cárcel por razones políticas. Entonces creo que esta presentación es muy importante para este proyecto que estamos realizando con respecto a los 50 años del golpe de Estado de 1973. Vamos a adelantarnos a 1973. La primera medida que toma la Junta Militar, no hablemos de Junta Cívico-Militar, hablemos de Junta Militar, Civil-Militar, como explicaba el sábado anterior la Juanita Aguilera a partir de un análisis histórico de Jorge Magasich sobre el golpe militar. Fueron detenciones masivas. Estadio Nacional, 30.000. Valparaíso, 5.000. Los buques de la Armada, todos convertidos en cárceles. Estadio Español en Osorno, cárcel. Estadio Chinquihue en Puerto Montt, cárcel. Palacio de la Risa en Punta Arenas, cárcel y centro de tortura. Es decir, durante los primeros meses, 4 o 5 meses, este país, todos los servicios públicos fueron centros de detención y de detención, de prisión y de tortura. Todos. Todos son así porque el primer impulso, la primera oleada de la dictadura es detener a la mayor cantidad de opositores, bajo el concepto de que si yo te detengo, te golpeo y te ficho, tú después ya no vas a hacer nada. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es eliminando a un enemigo para el mediano y largo plazo. ¿De acuerdo? El enemigo a corto plazo, al paredón. Y ahí sabemos pues, de que hubieron consejos de guerra que nunca existieron, fusilados que fueron chilenos que fueron fusilados con unas sentencias de un tribunal, de un consejo de guerra que nunca se realizó. En general lo que hubo fueron asesinatos. ¿Ya? Entonces, superar esa primera etapa, donde hay tortura, donde la cárcel pública sabe que muere el papá de la presidenta Bachelet, donde hubieron los oficiales chilenos, profesores, músicos, maestros. Ya saben que en el Estadio de Chile matan a Víctor Jara, ¿no es cierto? Entonces, hasta el día de hoy en el Estadio Nacional hay un trozo de la galería que forma parte de la memoria histórica de este pueblo porque ese fue un campo de concentración, ¿ya? Un campo de detención. Es interesante saber también de que en este primer periodo el ejército chileno o los aparatos de inteligencia no se sabía mucho de la aplicación masiva de la tortura. Es por eso que reciben ayuda de la policía brasileña. Aquí se está demostrado que los aparatos de inteligencia de Brasil, los equipos de torturadores de Brasil, vinieron a Chile a enseñarle a los militares, nuestros compatriotas, ¿ya? Entonces, ya ahí la tortura comienza a ser generalizada. Ya, preso, torturado, a la cárcel. Procesado. En algunos casos con sentencia muy corta y en otros con sentencia bastante más larga. Hay que establecer, sí, de que en Chile, es muy importante, la tortura la ejercieron agentes del Estado. La tortura fue política de Estado. Es decir, el Estado diseñó un proyecto y un programa a ejecutar donde se contempla la tortura para detener cualquier intento de alterar el orden dictatorial, eliminar a los adversarios, generar terror y finalmente lo que hacen gran parte de las dictaduras de derecha, es decir,
eliminar al adversario a partir del fusilamiento y la desaparición. Ya en Chile sabemos de que hoy día hay más de 1000 chilenos que están en condiciones de desaparecidos, de que hay una comisión que lo está investigando, pero no se ha sabido. La información concreta de esto la tienen obviamente los agentes del Estado y los militares. Eso es lo que hasta el momento se sabe. Bien, ya sabemos que la tortura es aplicada de manera sistemática y que las cárceles ya no son tan masivas. Hablemos del 74, 75, los agentes del Estado y la dictadura comienzan a focalizar específicamente a los adversarios. Es decir, destaca una unidad para atacar al Partido Comunista, otro grupo de agentes del Estado, militares y civiles, para el Partido Socialista, y otro grupo para golpear al Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, organización en la cual yo militaba. Entonces, primero porque ahí estaban los gérmenes de la resistencia. O sea, la dictadura sabía de que en esos tres partidos existía la voluntad de confrontarse militarmente con la dictadura o con los agentes del Estado que el Estado había asignado para su exterminio, para la derrota. Porque la función fundamental de un agente del Estado, de los aparatos del Estado, es infligir una derrota militar a los opositores. No es un problema de convencerlos. A nadie convencían. ¿Ya? A lo que se hacía era eso. Información. Una vez obtenía la información, te mato. No hay otra explicación. O te hago desaparecer. Ya. Entonces, es esa. Pero también, junto con eso, va apareciendo un elemento que hay que reivindicarlo. La lucha contra la dictadura. El surgimiento de la resistencia popular en contra de la dictadura militar. Todos los militantes de la resistencia popular, todos los militantes de la izquierda, que de alguna u otra manera eran parte o fueron partícipes de la lucha contra la dictadura, sabían de dos riesgos: que iban a ser detenidos, que podían hacer desaparecer, que lo iban a matar o que iban a parar a la cárcel. Esas eran las cuatro cartas del naipe, lo que uno tenía que asumirlo. Y así se fueron asumidas. Las cárceles ya no eran masivas, como yo les dije, eran más reducidas, pero los que habían caído habían tenido participación más activa en la lucha contra la dictadura. Eso significaba que las detenciones, cuando detenían a un opositor, la represión era violentísima, era dura, porque eran pocos, entonces había que obtener información al costo, a lo que dé lugar. Voy a colocar el caso de Federico Álvarez Santibáñez, profesor de historia, a mi compañero de mi partido, que fue detenido por la CNI en el año 80. Fue llevado al cuartel Borgoño, lo reventaron en tortura, lo entregaron en muy muy mal estado a la fiscalía. La fiscalía lo va a dejar ni siquiera lo entregaron con un documento. Te entrego un preso, yo firmo, qué sé yo. No. Lo fueron a dejar y lo dejaron sentado en la afuera de la penitenciaría. Lo recogieron los gendarmes, llaman a la ambulancia y murió en la posta central, víctima de las torturas aplicadas. Es decir, así era o así se funcionaba. Este es un caso bien particular porque tiene dos sentidos. Y es muy importante. Se descubre a la muerte de la investigación por la muerte de Federico Álvarez Santibáñez que la CNI tenía el médico que los recogía, que recibía a los presos o que los recibían, nos hacía un examen básico de salud: presión, corazón, peso, altura, no la respectiva foto. Entonces todo eso se guardó en una ficha, se guardaba en esa ficha. Lo raro es que desde 1990 se están pidiendo esa ficha y el ejército dice que no están, que fueron quemadas y que ya no existen. Si hubiéramos sabido eso, sabemos que deben tenerla. ¿Cómo se llama? Identificaríamos realmente al responsable y sabríamos en los casos de desaparecidos o de muertos en falso enfrentamiento. Bien,
Tenemos entonces ya al preso dentro de la cárcel, condenado por algún delito, acusado de haber cometido algún delito en contra del Estado. Porque aquí no estamos hablando de que los presos o de que los resistentes cometían delitos en contra de la propiedad privada, sino habrían sido tratados como delincuentes comunes. En este caso, eran llevados a Fiscalía Militar porque se les da un carácter político, militar, a la participación del compañero y por lo tanto su procesamiento en un tribunal militar, por alterar el orden público y los intentos de derrocar a la Junta Militar de Gobierno, porque así era la situación. Entendamos que la justicia, aquí este país tiene dos tipos de justicia: la justicia ordinaria, no del Código Penal, que se redacta de la mitad del siglo XIX, y una justicia militar. La justicia militar solamente se diseñó para procesar e investigar y condenar a delitos cometidos por militares entre militares. No estaban los civiles en esa situación. Bien, a partir del 11 de septiembre entonces, la justicia militar cumple otro rol. Intenta resolver los conflictos entre militares, pero también puede procesar a los civiles. Porque se le da el carácter de que el eventual, comillas, delito, tiene carácter militar. Por lo tanto, la resistencia popular en Chile históricamente se denomina resistencia, pero lo fundamental es que es una acción militar en contra del Estado. Porque los que participan de la lucha de la resistencia en contra de la dictadura, lo que se pretende no es volver a instaurar el gobierno de Salvador Allende o el gobierno socialista o la Unidad Popular. Aquí lo que se pretende es volver a un Estado de Derecho para volver a tener un sistema democrático. Tan sencillo como eso. No se fue a buscar más allá. Aquí no se trató de bajar el fuego del Olimpo. Aquí esa era la labor fundamental, volver a un país a la normalidad democrática. Porque las dictaduras lo que hacen es hacer de los países una anormalidad democrática, ¿no? Porque no es lógico, ¿no? Y tampoco viable, ¿no es cierto?, el control de 3 o 4 en un país de 10, 12 o 15 millones de habitantes o más millones de habitantes, 30 como en Argentina, por ejemplo. Entonces, la situación de los presos ya comienza a ser mucho más difícil, no solamente por los efectos que tiene la tortura, sino que también por las condiciones de encierro y por las condiciones de los procesos. Ningún preso político tuvo un legítimo derecho a la defensa frente a un tribunal militar. Los tribunales militares eran un general que mandaba, un coronel que venía abajo, un capitán que era el juez. Entonces, en esas condiciones era imposible que un capitán, ¿no es cierto?, dictar una sentencia donde involucraba a un superior, en un país donde existe la verticalidad del mando. Eso era imposible. Por lo tanto, las condenas fueron extremadamente muy superiores a las conocidas, con todos los agravantes de tortura, la prisión, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo eso fue lo que se fue construyendo entre 1973 y 1990. Chile era un país que no se conocía de forma masiva, ¿no es cierto?, la tortura ni la prisión política. Hubieron otros intentos a mitad del siglo XIX, siglo XX, por ejemplo, en el gobierno de Arturo Alessandri, cuando decide salir a detener por la noche a los militantes comunistas, socialistas, ladrones y homosexuales, y los va a tirar al mar. Eso pasó así, ¿no? Eso está en la historia y no es un hecho irrefutable. Lo que sucede es que en ese momento no habían organizaciones que fueran capaces de denunciar o defender a los que habían sido detenidos y fueron lanzados al mar, ¿no? Eso no había, solamente desaparecían. Solamente desaparecieron. Y hasta el día de hoy siguen siendo también un enigma. Bueno, de decir que Arturo Alessandri Palma es el padre también de otro presidente un poco más adelante, Jorge Alessandri, que son presidentes de derecha. O sea, no fueron gobiernos de izquierda, ¿no? Los que violaron o aplicaron la tortura o sometieron a prisión política a opositores. Debemos reconocer que en el gobierno de la Unión Popular, del 70 al 73, no hubo ningún torturado.
ningún torturado. Hubo detención política, como en todos los conflictos. Manifestaciones en la calle, estudiantes presos, bombas lacrimógenas. Eso siempre hubo, siempre ha habido eso. Es parte de la norma democrática, del juego democrático, político democrático, por decirlo así. Pero no hubo prisión política masiva como la conocida durante la dictadura. No hubo aplicación de tortura. Aquí les vengo a decir que mi canto no termina, pues la canalla asesina ha sometido al país. Se desangra nuestra tierra y peligra el continente. Se incendia la cordillera un día 11 de septiembre. Y Chile sigue llorando a don Salvador Allende. Y el mundo sigue llorando a don Salvador Allende.